Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Detectaron nuevos hoyos, hundimientos y algunas pequeñas formaciones, en la zona de Zacatepec. Oye, papá, ¿tú sabes por qué ocurren los socavones? Claro que sí, hijo. Estuve leyendo la página del Instituto Politécnico Nacional y saqué algunas conclusiones. Qué bueno, porque me encargaron en la escuela que explicará lo que es un socavón. Mira. Para empezar hay que definir qué es un socavón. Este tipo de fenómenos no es otra cosa que una grieta gigante en la Tierra. ¿Pero por qué ocurre, papá? Pues, los socavones son grietas que existen en el suelo de forma natural. Son hundimientos que pueden ser causados por la mano del hombre, o por sí solos. Ah, caray. No me digas. Así es. Las personas piensan que el suelo es sólido y que es fijo. Sin embargo, el suelo se compone de una estructura de diversas capas, entre las cuales, generalmente se encuentra un manto de hierbas, raíces u hojas, luego le sigue el suelo de tierra firme y a continuación, si excavas a unos 6 metros encuentras la arena. Al final del suelo arenoso, a unos 10 metros encuentras la roca madre. ¿Eso qué tiene que ver con el socavón? La lluvia, de forma natural, contiene una determinada cantidad de ácido carbónico. Este ácido se forma por la combinación de gases de combustión y descomposición de la materia orgánica. Cuando este ácido se deposita en las cuevas, suele derretir la roca y convertirla en estalactitas, formando cuevas y cavernas más y más grandes. Sin embargo, cuando la combinación de agua y ácido carbónico se infiltran en el suelo y existe piedra caliza o piedras que se funden con el ácido, se forman estructuras parecidas a las bolsas. Estas bolsas se llenan con el agua de lluvia, y como contiene el mismo ácido carbónico, crecen y crecen con el tiempo. Pueden pasar de 10 a 1000 años para que aparezcan problemas. Mientras más y más llueve, es más probable que se forme un enorme manto acuífero. Estos pueden medir desde 2 a 10 metros de largo y tener profundidades de hasta 600 metros. Aunque existen mantos acuíferos que literalmente ocupan la extensión de un río dentro de la Tierra. Estos ríos pueden estar interconectados entre sí, o formar una red de mantos acuíferos. Muchas veces pueden cubrir una ciudad, o un estado completo. ¿Qué tan grande puede ser un acuífero? Pues, un acuífero puede ocupar la extensión de una ciudad entera. Por ejemplo, el río Amsa, en Amazonia. Se denomina un acuífero. Pero en realidad es un río que fluye de forma subterránea entre Brasil y Perú. Tiene una extensión de 6000 kilómetros de largo, y se encuentra a una profundidad de 4000 metros del río Amazonas. Increíble. ¿Y el socavón? Bueno, cuando este tipo de manto se forma, la roca suele tener cierto nivel de filtración. Cuando se filtra se pierde el agua de la bolsa, y cuando no llueve, el acuífero se seca más y más secando la bolsa formada. Imagina que tomas un globo lleno de agua y lo entierras. En determinado momento el globo explota o se rompe. Cuando eso ocurre, la capa de roca y arena que está sobre la superficie del suelo puede verse normal. Pero en realidad cuando colapsa la estructura de la roca madre se rompe y se cae, creando un agujero que se mira impresionante. También las intensas lluvias e inundaciones pueden provocar que ese globo o bolsa de aire seco debilite la capa superior de la Tierra, ocasionando que todo lo que está sobre ella se hunda. Interesante. ¿Pero qué otra cosa puede ocasionar un socavón? Pues, lo que te describí anteriormente, sería un fenómeno natural que ocurre sin acción del hombre. Los socavones tienen años formándose, puesto que la superficie de la Tierra es porosa y si existen rocas calizas o débiles debajo del suelo este se rompe y se hunde. ¿Quiere decir que nosotros somos responsables? Así es. Mira, un socavón no solo puede ser ocasionado por la acción de la naturaleza cuando no llueve, sino que también sobrevienen debido al cambio climático. ¿Cómo es eso, papá? Pues, el cambio climático no solo es un aumento en la temperatura de la Tierra, sino que en estos momentos se encuentra alterado el ciclo del agua. Hay ciertos lugares donde ya no llueve, mientras que en otros se manifiestan fuertes sequías e inundaciones y huracanes cada vez más fuertes. Sí, es alarmante. Pero ¿cómo relacionas los socavones con el ciclo del agua y el aumento de la temperatura? Pues, hace algunos años, en Siberia existieron enormes agujeros de más de 10 metros de diámetro y de 50 metros de profundidad. Estos agujeros son causados por el derretimiento de las capas de permafrost en esas regiones.
Antes eran páramos helados. Mientras que hoy son llanuras verdes. Cuando ceden las capas de hielo en esas regiones, se derrumba el peso de la tierra que está encima. Eso también ocurrió en ciertas ciudades y está pasando en todo el mundo. ¿Y en el caso de los socavones en México? Bueno, ¿te acuerdas que cada rato les gritamos a los vecinos que no tiren agua? Sí. Pero no hacen caso. Son peor que animales. Pues, uno de los principales problemas con las sequías no solo es que los mantos acuíferos se sequen por el calor y de forma natural, sino que les están extrayendo el agua para consumo humano. ¿Recuerdas que te comenté que existe una red de mantos acuíferos? Sí, papá. Pues esta red se mantiene en constante comunicación. Las personas piensan que un manto acuífero se compone de un pequeño agujero. Pero en realidad estos mantos pueden medir el tamaño de una ciudad entera y se encuentran debajo de ella. O muy cerca de una ciudad. Puesto que generalmente los mantos acuíferos se crean en lugares donde hay tierras de cultivo o suelo abierto. El problema es que la sobrepoblación ha hecho que las personas construyan en terrenos de siembra. O cuando estas se vuelven estériles, sean invadidas o vendidas para formar asentamientos humanos, sin el debido estudio de suelo. ¿Y cuál es el problema con el desperdicio de agua? Bueno, en el asunto de los socavones por la mano humana, intervienen 3 factores. La extracción del agua para consumo humano, para agricultura de importación y la minería. ¿Cómo es eso, papá? Pues la minería consume más agua que miles de vecinos regando la banqueta, igual la agricultura para exportar alimentos. Y son perfectamente legales. Son las industrias que más agua desperdician en México, y esta agua que utilizan para lavar las rocas se contamina con ácidos, pesticidas y metales pesados como plomo y arsénico, dejando totalmente inutilizable los recursos, o contaminando mantos acuíferos. También las empresas refresqueras y embotelladoras de agua privatizan el derecho humano al agua. Pero ningún gobierno se atreve a meterse con ellas. ¿Y sobre el consumo humano? Pues es que una cosa va unida a la otra. Cuando se extrae el agua, sea para consumo humano, para agricultura, o para minería, se puede sobrevenir un socavón por colapso. Puesto que al extraer el agua se quita la bolsa hidráulica que sostiene la roca madre y la arena, dejando el suelo sin soporte. Es como si reventáramos el globo que sostiene la capa de tierra. Impresionante. No solo eso, sino que al extraer el agua, las capas de tierra que están alrededor del mismo socavón, se colapsan y crean grietas. Este tipo de grietas hace que el mismo hundimiento debilite las capas de roca madre a su alrededor. Por lo cual este puede seguir creciendo hasta que se tape o rellene. Aunque, como te comenté, generalmente un socavón no suele estar solo, sino que cuando colapsa uno de ellos colapsa otro en la misma área, puesto que se compone de una red de mantos subterráneos, creando el efecto dominó. ¿Qué más puede provocar estos hundimientos? Pues, la extracción de petróleo elimina las bolsas de gases debajo del suelo. También la extracción de gas de esquisto o la fractura hidráulica. Todos estos tipos de procesos destruyen las bolsas de gases del subsuelo, dejando en peligro el manto superior. O sea que los Simpson predijeron el socavón. Qué triste que el ser humano sea tan destructivo, papá. También el mismo ser humano puede crear socavones o derrumbes de forma artificial, cuando no realiza estudios hidrológicos en el suelo, y desvía el flujo de ríos y canales. Por ejemplo en canales de riego. Cuando esto ocurre el canal de riego filtra parte del agua al suelo y crea bolsas de agua, las cuales colapsan cuando llueve mucho o existe sequía. ¿Y deberíamos de preocuparnos? Pues, esta sería una forma de advertencia que nos hace la madre naturaleza. Si en México no comenzamos a regularizar el consumo de agua que hacen las mineras y las agrícolas americanas, que explotan el agua y el suelo, y si no cuidamos el agua, quizás podríamos estar sobre un manto acuífero gigante, el cual se puede tragar no solo nuestra casa, sino una colonia entera. ¿Y quiénes deberían estar más preocupados, papá? Pues, aquellas ciudades en las cuales existen socavones pequeños o grandes para empezar. Pero también aquellas ciudades en las cuales su suministro de agua se obtiene por pozos subterráneos, puesto que están ocasionando que el suelo colapse. ¿Y pueden prevenirse? Pues, tomemos por ejemplo la Ciudad de México, que está construida sobre un lago. Toda esa ciudad podría estar en peligro de hundirse. E incluso tiene graves problemas con hundimientos.
Y desde el sismo del 2019 se está hundiendo. Pero también lo están todas las ciudades que no están construidas sobre laderas de cerros o lugares altos. Lo más recomendable es realizar un estudio geológico antes de construir una casa. Tomemos por ejemplo este mapa en Estados Unidos, que identifica las zonas propensas a hundirse. Esas ciudades podrían hundirse completamente, o presentar un desastre natural de ese tipo. ¿Y qué podemos hacer para combatirlos? Pues primero que nada, buscar la forma de que las empresas, los automóviles y las personas en general emitan menos gases de efecto invernadero al aire, puesto que este tipo de gases forman la lluvia ácida, o lluvia con altas cantidades de ácido carbónico. Esta lluvia es la causante de los mantos acuíferos. A su vez, evitar desperdiciar agua y buscar que se regule la minería, puesto que por más agua que ahorremos, son las empresas las que más consumen este líquido. También es necesario que se creen políticas públicas que regulen los asentamientos humanos y las tierras de cultivos, puesto que deben estar acompañados de estudios del suelo e hidrológicos para evitar pérdidas humanas y materiales ante este tipo de desastres naturales. O sea que seguirán existiendo socavones. Pues, lo más triste del tema no es que existan, sino que muy probablemente ocasionarán pérdidas humanas en ciudades en las cuales se extrae agua o tienen problemas de sequía y sobrepoblación. Los socavones no son nuevos, pero han aumentado debido a la extracción y bombeo del agua subterránea y la construcción desmedida de asentamientos humanos. Oye papá, ¿pero es posible revertir el cambio climático? Sí, pero es necesario comenzar a actuar ya, creando acciones de mitigación y de adaptación. De lo contrario, para el 2030, la Tierra será un lugar cada vez menos habitable. Por ejemplo, una buena forma de prevenir los socavones y los desplazamientos de tierra es cultivar árboles y especies vegetales, entre ellos el bambú y el ratán, puesto que sus raíces absorben rápidamente el agua y forman una red de contención. Los socavones son una advertencia de lo que nos espera si no cuidamos el medio ambiente. Es urgente que comencemos a reaccionar como sociedad. De lo contrario, no habrá un futuro que dejarle a nuestros hijos. Hasta pronto.